Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir. Estoy viendo que seguís conectando. Vamos a ir presentando. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir hoy a este seminario sobre ciberseguridad para quienes no son hackers. Vamos a acercar, tenemos con nosotros a Pelayo Cubiella, que en unos segunditos os presentaré, quien os va a acercar pues, los conceptos básicos fundamentales, ¿no? De esto de la ciberseguridad, pero de una forma accesible, para perfiles no técnicos y de una forma fácil, ¿no? Este seminario, que va a comenzar en unos minutillos, está enmarcado en el proyecto de CEA más Empresa. Este proyecto, puesto en marcha por la CEA junto con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, tiene como objetivo el fomento de la cultura emprendedora. Y nosotros, desde aquí, desde la Confederación de Empresas de Cádiz, de la CEC, pues participamos como punto de información, de asesoramiento y de apoyo técnico a la puesta en marcha y a la consolidación de empresas. Ofrecemos orientación, apoyo, elaboramos informes, estudios, se hacen encuentros sobre materias de gestión empresarial, se organizan algunos tipos de eventos de networking y, como es el caso de hoy, pues acciones formativas e informativas, ¿no? Seminarios, jornadas y demás. Como os adelantaba, tenemos hoy con nosotros a Pelayo Cubiella. Pelayo, gracias por colaborar con nosotros. Pelayo es informático y auditor de normativa de seguridad de la información, con más de 10 años de experiencia. Y él está aquí como responsable del área de ciberseguridad de Actios. Estoy segura que nos va a dar mucha información valiosa y que vamos a salir pues, conociendo mucho más de la ciberseguridad, de cómo podemos protegernos, ¿no? Y a qué amenazas nos enfrentamos y cómo hacerlo, por dónde empezar, ¿no? Nada, buenos días, Pelayo. Muy buenos días, Irene. Buenos días a todos y gracias por contar conmigo para poder dar esta Claro, charla. el placer es nuestro. Lo dicho, estáis aquí para escucharlo a él, así que yo ya me callo y nada, y que dé comienzo. Pues muchas gracias, Irene. Como muy bien decía, soy Pelayo, llevo veintitantos años en informática, más de 10 específicamente en el área de ciberseguridad, trabajando principalmente en operaciones. Y la charla de hoy viene motivada por intentar acercar a las empresas lo que es la ciberseguridad. Porque, claro, yo cuando hablo con mis compañeros o con clientes que son de mi área, que vienen trabajando tiempo en ciberseguridad, que están en el mundo técnico, hablamos como si nada de APIs, de pentest, de VMs, de XDRs, XDRs, NDM, MDM, un montón de siglas y de conceptos extraños que yo, cuando me escuchan mis amigos o mi familia o una persona normal a mi alrededor, pues me miran como si fuese un friki y desconectan automáticamente, como si aquello de la ciberseguridad fuese algo completamente oculto, ¿no? El problema no es tanto que entre nosotros en el gremio hablemos así, sino que el asunto es realmente preocupante, es realmente serio, debería estar en mente de todos, pero yo veo que cuando alguien al cargo de una pyme, cuando alguien que tiene su negocio, cuando quiere realmente, cuando tiene esa inquietud de protegerse, de garantizar la resiliencia de su negocio, lo tiene muy difícil. Porque la mayor parte de la información que se suele encontrar por ahí pues es confusa, es incorrecta en los medios, muchas veces nos llegan informaciones muy perdidas. Suele ser lo que se publica más en medios de comunicación, suele ser bastante sensacionalista y centrarse en consecuencias o en los daños de un ciberataque o en el pago de un ransomware, pero sin entrar en las consecuencias reales o sin entrar en las causas raíz de por qué a eso se ha llegado y cómo poder evitarlo en nuestros negocios, ¿no? Cuando alguien con esa inquietud se pone a buscar en foros un poco más serios o por internet cómo trabajarlo, generalmente se encuentra con un montón de siglas y de conceptos extraños que acaba pareciendo que todo esto pertenece a un mundo de la magia negra, ¿no? Que es todo demasiado muy tecnológico y al final acaba rindiéndose. Es algo que no va conmigo, que a mí me queda demasiado grande y lo único que me queda pues, es esperar y rezar para que no me pase nada. El objetivo de hoy, de esta charla, es dejar claro que no es esto una magia negra, que en realidad la seguridad de la información es algo que nos atañe a todos, cada uno en su medida, y que tiene que preocuparnos a todos.
porque realmente estamos todos implicados en esto. Además, concienciar también de que hace ya tiempo que deberíamos haber empezado en este camino, a pesar de que quizá a gran parte de los empresarios y de los responsables de negocio en nuestro país, pues no se les ha dado la información como se debería. Pensemos también, hace no mucho tiempo, todo lo que nos contaban de las webs y del mundillo alrededor del mundo web nos sonaba chino, pero ahora la mayoría de vosotros estoy seguro de que manejáis con soltura temas de SEO, de SEM, de landings, redes, hashtags, todo eso que en su momento también nos sonaba a magia, seguramente ahora ya lo tenéis cogido totalmente por la mano y hasta manejáis vuestro propio WordPress o vuestras landings para capturar leads y para hacer comercio electrónico. Pues con ciberseguridad es un poco lo mismo, tenemos que ir entrando poco a poco. Y lo primero es tener claro el por qué es importante. Imagino que si estáis aquí es porque ya tenéis esa inquietud y porque sabéis que esto es realmente preocupante. Cuando hablamos de ciber, normalmente siempre pensamos en hackers con capucha, en virus, en ataques cibernéticos contra la NASA y esas cosas que vemos en las películas. Pero la seguridad de la información va mucho más allá. O mejor dicho, la seguridad de la información va mucho más acá. Empieza desde cosas mucho más simples. Un simple incidente, el perder un ordenador en un aeropuerto, el que se nos caiga un café encima del portátil, un error en la configuración, un formatear un teléfono o un equipo por error o con mala intención, nos puede dejar sin información, nos puede dejar sin los recursos que necesitamos para sacar adelante nuestro trabajo y para poder desarrollar nuestro desempeño en el día a día. Todo esto, junto, por supuesto, con desastres como incendios, inundaciones, cualquier tipo de aspecto que pueda dañar a la información, entra dentro del mundo de la ciberseguridad. No hablamos solo de un hacker que pueda atacar. Por lo tanto, aquello de a mí me pilla muy lejos, a mí, ¿quién va a venir a por mí? La seguridad de la información va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de que alguien en un garaje en Rusia esté intentando entrar en tu ordenador. Va a que los daños colaterales o cualquier otro efecto también te puede afectar. Entonces, aquí lo importante es tener claro cuánto vale la información. ¿Qué tengo en mi negocio? ¿Cuánto vale? ¿Qué le puede pasar? ¿Y cómo lo protejo? Ese es el enfoque que tenemos que tener como responsables, ¿no? Si mi negocio es, no sé qué deciros, una frutería o un kiosco de prensa, hablando de la seguridad física, pues probablemente lo único que hagamos será poner una buena cerradura y como mucho tener una persiana y retirar la recaudación cuando cerramos. Y posiblemente, pues si el local es en propiedad, tendremos un seguro por si hay un incendio o algún tipo de problema. Pero ¿y si es en lugar de una frutería, si es una joyería? Entonces ya empieza a cambiar todo. Entonces seguro que me empiezo a plantear tener una alarma, tener cierres de seguridad, cajas fuertes, contratar un guardia jurado y desde luego tener un buen seguro que me cubra por todo y que además el seguro me va a obligar a tener todas las otras medidas de protección. En ciberseguridad es un poco lo mismo. Tenemos que adaptar nuestro enfoque como empresa, como organización, tenemos que adaptar nuestro enfoque a aquello que tenemos y al valor que tiene. Y ese es un poco el concepto base que hoy os quiero transmitir, ¿no? Es cuestión del valor de los activos que tengo. Pero ojo, el valor que tiene no solo para mí, también para los demás. Y en esto un ejemplo muy claro. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender productos de jardinería y tengo fertilizantes, pues seguramente no me preocupará gran cosa que me los roben. No voy a invertir un montón de dinero en proteger sacos de fertilizantes. Los tendré tirados en una nave o incluso debajo de una lona en un terreno abierto. Para mí no tienen demasiado valor, no voy a invertir en ellos. Sin embargo, con esos fertilizantes, alguien que los robe quizá pudiese desarrollar explosivos y cometer un atentado, como ya ha pasado, y matar a gente. Entonces, la cuestión no es solo el valor que esa información o que esos activos que yo tengo tiene para mí, sino el valor que puede tener para otros. Porque mal utilizada, esa información puede causar daño a los propietarios originales o a otras personas o a otras empresas. El caso es que aquí todos estamos vinculados. La información que te pueden robar a ti, que es mía, porque en realidad son mis datos personales, después quien te lo ha robado lo puede utilizar contra mí o contra mi empresa. Mi tienda online, además, depende de que todos los clientes puedan confiar en que es seguro comprar por Internet. Si los que tienen e-commerce no se preocupan de mantenerlos seguros y de que no haya problemas,
y cada día hay más problemas, la gente probablemente empieza a ser cada vez más reticente y se acabe cargando todo este negocio en el que nos estamos metiendo gran parte de las empresas. El desarrollo de nuestro tejido se basa en una transformación digital y la transformación digital no va a ser posible, no va a llegar a cuajar si los riesgos son mayores que los beneficios. Y en esto estamos todos en el mismo barco. No puede haber eslabones débiles. No vale que uno caiga y que otro sea muy fuerte y que el cliente pueda elegir, porque al final la perspectiva que tiene es la global, es la de todos. Y todos dependemos de todos. En esta línea, cada vez más y al margen del valor que nosotros le podamos dar a nuestra información, la seguridad nos está viniendo impuesta y cada día con más fuerza. Se está regulando al respecto las leyes. Primero teníamos la Ley de Protección de Datos, que para muchos se limitó a poner textos en los webs y los mails para poder pedir permiso para no se sabe muy bien qué, pero en realidad la Ley de Protección de Datos lo que obliga es a proteger esa información, no solo a pedir el consentimiento. No dice cómo, pero sí dice que tenemos que tomar las medidas adecuadas para que esa información esté a buen recaudo. Para regular un poco eso, junto con otro tipo de cosas, salió una siguiente ley, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Tiene 3 niveles, el bajo, el medio y el alto, y cada uno tiene que aplicar esa ley y esas medidas de protección que impone el Esquema Nacional de Seguridad en la medida que le corresponde. A todo el mundo le corresponde el nivel bajo, tener unas medidas mínimas de seguridad para proteger esa información. Y a partir de ahí, en función del daño que pudiese causar una brecha o un problema en nuestra información, pues puede ser que se esté obligado a cumplir con el nivel medio o con el nivel alto. Al margen de las leyes, existen las regulaciones. Cada día más las grandes empresas están muy preocupadas por ciberseguridad y por lo tanto se preocupan de que la gente con la que trabajan, las empresas que subcontratan, sus proveedores, sus distribuidores, también cumplan con esas medidas de seguridad porque si no al final les afecta a ellos. Habréis oído hablar de uno de los mayores ataques que se ha cometido, fue el que se llamaba SolarWinds en Estados Unidos, que vino dado a través de un programa informático que tenían en un montón de sitios, incluido varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, y a través de ese programa los malos consiguieron romper la seguridad de todos los clientes y conseguir información de todos los clientes. Cada día cualquier empresa un poco seria se va a preocupar de que eso no le pase a ellos y para eso tiene que exigir a sus proveedores que trabajen en condiciones, que os lo puede exigir a vosotros. Si trabajáis con administración o con gran empresa, pues ya habréis pasado por esos procesos de homologación o de due diligence con un montón de preguntas sobre si tenéis protección de datos, sobre si tenéis medidas de seguridad, sobre si tenéis política ambiental, calidad. Aquí cada empresa se preocupa de lo suyo y en algunos casos pues estaréis sujetos a todas esas regulaciones. En el caso de la ciberseguridad viene dada por la ISO 27001, es un poco el estándar de referencia a nivel internacional, pero además hay que tener en cuenta otro más si trabajáis con tarjetas de pago, con tarjetas de crédito, que es el PCI. Esto es algo que simplemente lo digo para que suene y lo tengáis en mente si todavía nadie os lo ha exigido, pronto os pasará, me temo. Con todo esto en mente, podemos definir la seguridad de la información. Más allá de ataques y de capuchas, al final, lo que persigue la seguridad de la información es garantizar que la información sea confidencial, que solo tenga acceso a ella quien tiene que tenerlo, que tenga integridad, quiere decirse que no se haya manipulado, que cuando la vayamos a utilizar sea correcta y esté como nosotros queremos que esté y no como alguien nos la ha cambiado, que esté disponible, porque cuando la necesitemos queremos que esté ahí, tanto nuestros datos de clientes para poder facturarles, como nuestra web queremos que esté disponible, que los clientes pueden verla, no que esté caída. Queremos que sea auténtica y que tenga trazabilidad. Esto es más la parte legislativa de si, por ejemplo, firmamos documentos oficiales con nuestro certificado digital, al final ese documento tiene que ser trazable, tiene que demostrarse que tú lo firmaste, que tú lo presentaste, que tú se lo diste al registro para luego poder reclamar lo que hayas pedido y que sea auténtico, que has sido tú quien lo ha hecho, tanto por nuestro bien como por la necesidad de administración y de otros. Con todo esto, garantizar la supervivencia de tu empresa para el día de mañana
pasa por tomarse esto en serio. Y por tomarse esto en serio desde ayer ya. Porque esto no es un valor añadido, no es algo de lo que se pueda prescindir. La información al final, ya sea simplemente para poder facturar, simplemente para poder contactar con nuestros clientes, simplemente para poder hacer pedidos a nuestros proveedores, aunque solo sea por eso, la información ya es algo esencial sin lo que nuestro negocio se iría a pique. La ciberseguridad no es un valor tecnológico, es un valor de negocio. ¿Por dónde empezamos? Esto es lo complicado. Ya llegar a cómo. ¿Cómo crecer hacia la madurez en ciberseguridad? ¿Cómo empezar en esto? La respuesta corta sería, a lo loco, mejor no. Tenemos que tener en cuenta, la seguridad no es un estado, es un proceso. No existe el 100% de seguridad. Nadie que os diga, compra esto y ya lo tienes solucionado, o contrátame y no vas a tener ningún problema, desconfiad porque os está mintiendo. Siempre existe el riesgo. La cuestión es ir creciendo para evitar en la medida de lo posible que nos impacte y sobre todo estar preparados para, en el caso de que nos pase algo, poder recuperarnos lo más rápidamente posible y con los menores daños posibles. Es un ciclo de mejora continua para cada día estar un poco más preparado, para cada día estar un poco mejor. Y para eso hay que hacerlo con cabeza, no gastar en herramientas que suenan como mágicas, pero que al final, si no las sabemos usar, si no las sabemos implementar, si no las sabemos aplicar como Dios manda, son esfuerzos que suponen tirar el dinero. Hace falta una estrategia. Hace falta una estrategia y, sobre todo, no pensar en la magia. Igual que la ciberseguridad no es magia negra, tampoco es magia blanca. No hay una solución mágica que simplemente con comprarla e instalarla ya nos dé la seguridad. Hay que implementarlo de forma que tenga en mente todos los aspectos vinculados. En la organización tenemos que tener en cuenta que hay 3 pilares que tienen que entenderse de forma conjunta, porque son interdependientes entre sí. Los pilares son las personas, que tienen que estar formadas y sensibilizadas y tienen que ser conscientes de los peligros y tienen que cumplir con unas mínimas normas de seguridad. La tecnología que utilizan, ya sean sus herramientas, su maquinaria, sus soluciones de Internet, y sobre todo también los procesos que tienen que estar adecuados y tienen que estar diseñados para que al utilizar, a la hora de que las personas utilicen la tecnología, lo hagan de forma correcta. Iremos un poco más en detalle un poco más adelante. ¿Por dónde empezar? Lo primero sería identificar nuestros activos de información, ¿no? Hablábamos del qué tengo, cuánto vale. Pues eso es lo primero. Identificar dónde impacta la seguridad en nuestra organización, en nuestro negocio, para poder después ver qué les afecta y cómo protegerlo. ¿Qué tenemos? Pues esto evidentemente depende mucho de cada organización, pero el 100% de las empresas al final, hoy en día, van a tener al menos esos 3 activos que marco ahí en negrita, que son información, ya sea de clientes, de proveedores, de personal, de empleados, de nuestro propio conocimiento, si tenemos un restaurante o tenemos una panadería, nuestras recetas. Todo eso es información que tiene valor para nosotros y que puede tener valor para otros, evidentemente. Todos tenemos personas trabajando, incluso el autónomo se tiene a sí mismo. Y todos, al final, de una manera o de otra, tenemos dispositivos. Tenemos nuestro ordenador, nuestro portátil, nuestros teléfonos, diferentes aparatos electrónicos con los que trabajamos con esa información. A partir de ahí, cada organización es un mundo y cada organización merece ser analizada con cariño y con el cuidado que merece en función de lo que tiene y de lo que vale lo que tiene. Podemos hablar de web, podemos hablar de aplicaciones. Si ya somos un poco más grandes, tendremos nuestras redes internas, tendremos posiblemente algo de infraestructura en una nube o en un proveedor de servicios como el Office 365 de Microsoft o Google. Si somos industria, seguramente a día de hoy ya todos tendremos todo tipo de dispositivos industriales, eso que llaman el IoT, la industria de las cosas, pues controladores, maquinaria inteligente, maquinaria controlada por ordenador, escáneres, todo tipo de cosillas que evidentemente en cada industria es distinto y no podemos generalizar. En cualquier caso, lo que es importante es detectarlo, hacernos conscientes de toda la información que manejamos y de todos los sistemas que tenemos para manejar esa información, de cómo los manejamos y de dónde los tenemos.
En base a eso, en base a aquello que tenemos que analizar qué es lo que les puede pasar, a qué riesgos se enfrentan. Como ejemplo, pues evidentemente tenemos información, nos la pueden robar y eso es una brecha contra protección de datos y eso es una multa. Tenemos información que depende, nuestro negocio depende de ella. Si no tenemos nuestro sistema o nuestro ordenador, no podemos facturar, ni siquiera un TPV básico de un kiosco o de un restaurante. Si deja de funcionar, pues lo vamos a tener complicado para hacer facturillas en papel y luego explicárselo a Hacienda cuando nos toque declarar impuestos. En cuanto a las personas, somos humanos, tendemos a confiar, tendemos a ser buena gente y se nos puede engañar. De ahí viene gran parte de los problemas. Todo aquello que llamamos ingeniería social viene precisamente de que se nos engaña para, al final, hacernos daño. Y en los dispositivos, pues como ejemplo clásico o ejemplo más evidente del riesgo está el malware, lo que habéis llamado, lo que antiguamente se llamaba virus, eso que en las noticias ahora está muy de moda como ransomware, todo eso lo llamamos malware. Intento en esta charla no decir palabrotas, pero esta no me queda más remedio y luego entraré un poco más en detalle en por qué esa diferenciación. Los dispositivos también pueden tener vulnerabilidades. Si nuestro router o nuestra conexión a Internet no está bien configurada, pues cualquier vecino nos la puede robar, ya sea para piratear películas o para cosas mucho peores. A partir de ahí, en las webs o nuestro comercio electrónico o la aplicación que tenemos publicada en Internet, pues pueden venir robos, pueden venir ataques de denegación de servicio que impidan que los clientes puedan utilizarlas, pueden venir también brechas de datos y que nos roben esos datos. Como ejemplo, al final, la cuestión aquí es ver qué le puede pasar a eso que es importante para nosotros y cuánto nos puede dañar. Este es el análisis que tenemos que hacer. La probabilidad de que algo pase multiplicada por el impacto que eso me generaría. Por ejemplo, si yo le robo datos de cliente a una frutería, pues bueno, no va a tener los datos almacenados para hacer las facturas, pero no le costará mucho volver a tomar los datos cada vez que tenga que hacer una factura a un cliente y no le costará mucho volver a contactar con sus proveedores. Sin embargo, si yo les robo los datos de los clientes a una gestoría, a un gabinete médico, por poner ejemplos, ahí estamos hablando de información muy sensible, porque tenemos información personal, tenemos información médica, tenemos datos bancarios para pagar nóminas en una gestoría, tenemos información bancaria de facturas miles que puede almacenar una gestoría de sus clientes. Todo eso para mí es oro para a partir de ahí empezar a estafar a todos esos clientes y contactar con ellos. Entonces, el impacto evidentemente no es el mismo para uno que para otro. Como ejemplo, otro ejemplo, pongamos por ejemplo un hotel, hablando de los dispositivos. Si yo tengo un ordenador en la recepción de mi hotel para que los clientes puedan navegar por internet y ese ordenador se bloquea, tiene un ransom, se queda muerto, pues bueno, no es muy preocupante que utilicen el teléfono. Pero si en lugar de ese ordenador el que se infecta y se queda bloqueado o se queda muerto es el de la recepción donde tengo todo mi programa de gestión, pues entonces tengo un problema muy serio. El impacto es mucho más grande. Si tengo una web que solamente tiene información con 4 fotos y el teléfono de contacto de la empresa, pues si deja de estar disponible un día, 2 días o una semana, tampoco va a ser un daño muy grande. Pero si esa web es mi comercio electrónico por el que yo genero negocio, el que se caiga un día o una semana es hundirme el negocio. Y ya, si encima hay robo de datos y los clientes son perjudicados, pues entonces ya es el fin para siempre de mi negocio. Y ya no hablemos, si no se trata de un comercio electrónico, sino de un negocio que se basa en aplicaciones. Imaginaros Cabify, Uber, cualquiera de estas de pedidos o de las que utilizamos habitualmente para hacer compras, que solo viven de su aplicación. El que la aplicación se caiga, aunque sea unos minutos, ya es un problema que en el caso de grandes empresas como esas, pues puede suponer millones de euros. ¿Qué hacemos con estos riesgos? Pues tenemos diferentes opciones a nivel de conceptualización empresarial. Podemos eliminarlos
si es factible. Por eso también el identificar activos. Muchas veces tenemos información perdida por el mundo que no deberíamos ni de tener. No tenemos por qué guardar información personal de nuestros clientes en sitios que no son confiables. Entonces, identifiquemos dónde la tenemos y aquellos sitios que sean peligrosos o que sean prescindibles, eliminémoslos. El siguiente, que es el lógico, es mitigar esos riesgos. Poner medidas de protección para evitar que el riesgo nos impacte. Otra opción es transferir ese riesgo. Esto es lo que se dice habitualmente cuando se contrata un seguro. Pues ante un incendio o una inundación que pueda afectar a mi industria o a mis equipos, evidentemente no voy a contratar a un camión de bomberos. Lo que hago ahí, lo único que puedo hacer es transferir ese riesgo para que en el caso de que ocurra y me impacte, alguien me reponga esos bienes que he perdido. Y finalmente, pues queda la opción de aceptarlo. Sé que estoy en peligro, sé que tengo ese riesgo, pero o no tengo dinero, o no tengo posibilidad, o no tengo conocimiento para solucionarlo. Entiendo que muchos estaréis en esa situación y por eso estáis hoy aquí. Al menos, si decidimos aceptar un riesgo, que seamos conscientes de que está, porque eso nos permitirá también ir teniendo en previsión cómo superarlo en el caso de que ocurra. A partir de aquí, pues sabiendo lo que tenemos, cuánto vale y qué le puede pasar, empezamos a protegerlo. Necesitamos una estrategia que nos permita ir creciendo en madurez para alcanzar un determinado estado de seguridad que nos permita por lo menos dormir tranquilos en un proceso de mejora continua. Que empieza siempre por la concienciación, por el tener claro lo que estamos hablando, qué tenemos, qué importancia tiene, qué le puede pasar, planificar cómo lo vamos a proteger, implementar esas medidas de protección en la medida que el presupuesto, el tiempo y el conocimiento nos lo vayan permitiendo, y a partir de ahí volver a empezar el ciclo e ir mejorando e ir invirtiendo un poco más y un poco más de esfuerzo. Esto se traduce normalmente a nivel de empresa, que es lo que estábamos tratando hoy, en un plan de acción, un proyectito en el que podamos ver qué necesidades tenemos, en dónde estamos más expuestos y en función de nuestra capacidad y nuestro presupuesto, ir priorizando aquello más urgente, aquello más crítico, como la concienciación, un plan de formación para que todo el mundo sea consciente, la securización de los dispositivos y un control de accesos. ¿Por qué estas? Porque hoy en día el mayor riesgo al que se expone una pyme, y estos son datos oficiales, de los 200 y pico mil ataques que denuncia el INCIBE, casi el 90 y tanto, casi no, más del 90% corresponden bien a fraudes por email o bien a ataques por ransomware, por malware, por virus. Entonces, esas dos son las cosas que nos están llamando a la puerta y que algunos seguro que ya habéis sufrido de una manera o de otra. Y si no, lo habréis visto, que os están intentando colar un fraude por email cada poco. Esto son las dos prioridades más absolutas que cualquier empresa tiene que tener a día de hoy. Y luego, a partir de ahí, pues lo que hablábamos. En función de los activos que se manejan, de la información que se maneja, habrá que ver si hace falta más cosas. Pero esas dos son básicas, junto con la formación para saber utilizarlo y para saber prevenirlo. Con esa estrategia, con ese plan de acción, entonces empieza la guerra. Aquí, en el mundo de ciberseguridad, nos gusta hablar de Red Team y de Blue Team, de los equipos rojos y los equipos azules. Esto es heredado de los ejércitos. Los rojos, los malos que atacan, los azules, los buenos que protegen. En fin, también dentro de la ciberseguridad nuestros servicios se catalogan como rojos y azules. Cuando intentamos simular a los atacantes para intentar romper vuestra seguridad, hablamos de ejercicios de red, de pentesting, de análisis de vulnerabilidades, de lo que haría un cracker, lo que haría un delincuente intentando encontrar el agujero por el que colarse en vuestra casa, es lo que hace nuestro equipo rojo. Y nuestro equipo azul, al contrario, pues está enfrente para evitarlo o para poner las medidas que puedan evitar que el problema llegue a fin, ¿no? A nivel de medidas de protección, herramientas. Existen muchas herramientas en el mundo de la ciberseguridad gratuitas y de código abierto, que se suele decir. Quiere decirse, programas que cualquiera puede coger, utilizar y manejar.
Y después existen, por supuesto, las herramientas comerciales y las empresas de servicio como nosotros que acompañamos en esto. Las herramientas gratuitas no tienen por qué ser peores que las comerciales, con toda la sinceridad del mundo. Existen herramientas open source que son tan buenas o mal como las muy caras. El problema es la facilidad de uso. Normalmente esas herramientas gratuitas son versiones que sacan las empresas para que la gente pueda probarlo, pueda verlo, pueda jugar con ello, que pueden ser perfectamente útiles para proteger a una empresa, pero que requieren un conocimiento y requieren un nivel técnico que no está al alcance de cualquiera en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, pues bueno, después cuando entremos ahora en cada una de las medidas que os puedo llegar a proponer, os pongo referencia a aquellas que pueden ser interesantes para cualquier empresa. Y después, a nivel de plantear o de planificar o de ir creciendo en la cultura de ciberseguridad que necesitamos para que todo el mundo en nuestra organización sea consciente de esto y pueda manejarlo con soltura, nos encontramos con que a nivel de concienciación, eso que llamamos awareness en ciberseguridad, son charlas, formaciones de concienciación, de crecimiento en cómo enfrentarse a los riesgos. Ahí existen muchos recursos gratuitos. Existen cursos muy buenos en online, existen múltiples charlas a través de la Confederación de Empresarios. Se han dado varias. Nosotros mismos hace no mucho, hace unos pocos meses, estábamos dando una charla de ese nivel, del nivel de concienciación, para que todo el mundo entienda lo que es un phishing, lo que es un correo de fraude por email, lo que es la suplantación de identidad, lo que es un ransom, cómo funciona y cómo evitarlo. Todo ese tipo de pistas es lo que solemos llamar awareness o concienciación, y hay muchos recursos gratuitos, pero lo que detectamos es que falta orientación en esto, en cómo implementarlo, en cómo tener una visión empresarial de ello. Más allá de yo conmigo mismo, cuando abro mi correo y lo leo y tengo que tener cuidado de que no me engañen, a nivel de empresa, ¿qué hago? ¿Cómo lo planteo? Y eso es lo que queríamos trabajar hoy, ¿no? Respecto a las medidas y las herramientas, pues alcanzar la madurez, pasar de 0 a 100 en ciberseguridad, es mucho esfuerzo y es mucha inversión. Eso no lo vamos a negar. Pero los primeros pasos, esos pequeños pasos iniciales para atacar los riesgos más críticos, el pasar, digamos, de 0 a 60, es sencillo, es económico y nos permite muy rápidamente y muy fácilmente pasar de 0 a 60. Protegernos de todo lo más acuciante y de todo lo más preocupante. Medidas de protección, pues vamos a ir desglosando una por una aquellas que consideramos que son para cualquier empresa, para la generalidad, para las que aplican a casi todo el mundo, a prácticamente todo el mundo, y después algunos necesitarán ir sumando ladrillos en esa muralla, pero las bases, los cimientos son comunes. El primero pasa por un compromiso por parte de la organización, un compromiso y establecer unas políticas, establecer unos criterios en la organización, en la empresa, para que todo el mundo los pueda seguir. El compromiso, entiendo que si estáis aquí es porque lo tenéis y queréis empezar con ello. Las políticas. Necesitamos unas instrucciones claras para que todo nuestro equipo sepa a qué acogerse y para que los procesos de los que hablaremos después se cumplan y sean válidos y sean seguros. Y necesitamos unas políticas también para tener una cobertura legal el día que nos pase algo, poder demostrar que al menos nosotros tuvimos la intención y nosotros al menos estábamos trabajando en ello. En protección de datos, sabéis cómo está el tema. Pueden ponerte una multa si tienes una brecha de datos. Evidentemente, la Agencia de Protección de Datos sabe cómo están las cosas, sabe que los más grandes y los más potentes y los que más gastan en seguridad tienen brechas de datos, pero aquí el problema es si ha sido culpa tuya o si has sido víctima de un ataque como tantos otros. Lo mínimo es cumplir con la ley, lo mínimo es tener esas políticas, es tener unas medidas mínimas de protección y poder garantizar y poder decir, oye, yo lo estaba intentando. A eso es a lo que obliga la ley. En el caso de las tarjetas de crédito y las tarjetas de pago, aquí el tema es más delicado. Si tenéis agencia de viajes, alguno de vosotros os habréis enfrentado con el cumplimiento PCI. Si tenéis hoteles, si trabajáis en hoteles de cadenas grandes, seguramente también. Si estáis un poco más detrás en la cadena, porque vuestro negocio es más pequeñito, quizá todavía no os haya llegado, pero en cualquier momento os puede llegar.
PCI es el consorcio de las tarjetas de pago, es una confederación montada por Visa, Mastercard, JBC y American Express para proteger a sus clientes y para proteger a sus bancos y para proteger su dinero. Y obliga a que todo aquel que cobre con tarjeta lo haga de forma segura. Alguna vez nos hemos encontrado con llegar a un hotel y encontrarnos con fotocopias de tarjetas de crédito encima del mostrador. Yo lo he visto. Todavía a día de hoy hay veces que no tanto hoteles, pero sí usos menos empresariales o menos legales, como pueden ser alojamientos de alquiler y gente que no está con vuestras implicaciones y con vuestras responsabilidades, pues al final te pide que le pases una foto de la tarjeta por las dos caras por WhatsApp. Esto está terminantemente prohibido, evidentemente. Con esos datos cualquiera puede entrar en Amazon, cualquiera podía entrar en Amazon y comprar con mi tarjeta. A día de hoy es un poco más complicado por otra ley que se llama la PSD2, que es la que nos hace el doble check, aquello de que cuando haces un pago en Internet te llega un mensaje al móvil para aprobarlo. Entonces ahora es un poco más complicado, pero en cualquier caso no podemos andar teniendo información de datos de tarjeta de nuestros clientes. Ahí es donde hablábamos de eliminar el riesgo. Esto no se trata de proteger las tarjetas que tenemos escaneadas de los clientes, se trata de que no podemos tenerlas, tenemos que cargárnoslas. En el uso de activos también necesitamos unas políticas para que los empleados tengan claro, los empleados, bueno, y nosotros mismos, tengamos todos claro que el ordenador de trabajo no es para piratear películas, no es para andar por páginas conflictivas para descargar los juegos para los niños. En todo ese tipo de recursos gratuitos de Internet se engloba un montón de amenazas, de atacantes, de ransom, de virus que nos pueden hacer daño. Siguiente medida de protección fundamental, concienciación y capacitación, lo que estábamos hablando. Es necesario saber lo que hay para poder reaccionar correctamente cuando nos enfrentemos a la amenaza. A nivel de concienciación, sí existen, como decíamos, recursos muy interesantes. Ahí os pongo dos de ellos, tanto el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como Cyberwall Academy, que es un compendio de un montón de gente generando cursos, incluido Ejército, incluida Policía Nacional, Guardia Civil. Están desarrollando módulos muy interesantes y muy válidos para formarse. Más allá de la concienciación, la capacitación. Cuando ya tenemos una empresa con una determinada entidad y tenemos unos sistemas con una determinada importancia, seguramente tendremos a alguien responsable de esos sistemas o que los maneja. Es importante formar a esa gente para que los utilicen bien y los utilicen de forma segura. Otro punto a tener en cuenta, la concienciación, más allá de las charlitas de lo que es un phishing y de cómo prevenirlo, es necesario probarlo. Es necesario auditarlo, es necesario ver hasta qué punto somos capaces y nuestro equipo es capaz de reaccionar ante este tipo de amenazas. Para eso existen las auditorías que llamamos de ingeniería social. Básicamente consisten en simular un phishing. Yo os escribo a vosotros y a vuestros empleados diciendo superoferta en Amazon para los clientes, para los empleados de la empresa. Si me das aquí tus datos de empresa, tienes una tarjeta regalo de 25 euros. Y a ver cuántos pican y me dan su correo y su contraseña de acceso a su correo. Este tipo de acciones nos sirven para ver realmente hasta qué punto estamos expuestos y nos sirven también para acentuar esa concienciación. Cuando yo caigo víctima de un engaño, que afortunadamente me lo hizo la empresa y no un malo, es cuando me doy cuenta del peligro que tengo y de lo fácilmente que se me puede llegar a engañar. Y es la forma de que a mí se me iluminen todas las luces rojas cada vez que llega algo parecido y pueda así evitar caer víctima de un fraude. Concienciación, aparte de los recursos gratuitos, que sepáis a lo largo de hoy, que quería también plantear un poco costes para que tengáis una idea de dónde se pueden mover este tipo de cosas, que tengáis en cuenta que esto es una de las cosas que está incluida con el kit digital, que si no lo habéis solicitado os invito a que miréis con cariño la subvención porque es muy fácil de pedir, es muy fácil de gestionar y os puede dar muchas herramientas, entre ellas también las de seguridad informática. Siguiente paso, una vez tenemos la intención y el compromiso, tenemos nuestras
políticas, procedimientos y nuestra formación en marcha para que la gente sea más consciente? Establecer procesos. Decíamos, más de la mitad del dinero robado en ciberdelincuencia en España viene dado por fraudes por email. Esto se podría evitar en la mayor parte de los casos simplemente, y esto es gratis, por eso decíamos que empezar en ciberseguridad es fácil y barato. Aproximadamente el 30-40% de las estafas realizadas a empresa en nuestro país se podían haber solucionado simplemente con una verificación. Estas estafas suelen corresponderse con un correo electrónico, algo tan simple como simular que soy vuestro proveedor o que soy vuestro empleado y deciros, por favor, este mes la factura que tenemos pendiente o mi nómina de este mes, en lugar de pagarme la cuenta que tenéis, pagármela a esta otra que estoy cambiando de banco. Simplemente con eso hay montones de empresas que lo dan por válido, cambian la cuenta, hacen sus pagos o transfieren sus nóminas a cuentas bancarias de delincuentes y ese dinero está perdido, por lo menos de momento. Luego habrá que denunciar y a ver si en algún momento se recupera, pero realmente va a ser complicado recuperar el dinero. Y nuestro proveedor o nuestro empleado, por supuesto, al día siguiente va a estar reclamándonos el pago. Lo haremos por duplicado. Simplemente tener en cuenta y tener claro, tener esa concienciación de decir, hey, no me voy a fiar, voy a llamar por teléfono, no cuesta nada. Es tan fácil como eso, una llamadita rápida al proveedor o una llamadita rápida al empleado y decir, oye, ¿me has mandado esto? ¿Está bien la cuenta? ¿Es esta la que queremos trabajar? Pues ya está. He hecho esa doble verificación por dos medios distintos, ya puedo confiar en que eso es auténtico. Si el proveedor me dice, no, yo no te mando ningún email, pues ya sé que es una estafa. Puedo ponerlo en conocimiento del INCIBE para que lo denuncien y a ver si eso llega a algo. En esta misma línea, procedimientos, procesos de verificación, también es gratis. Simplemente cualquier cosa que nos llegue por cualquier medio con un link para hacer una acción, no la hagamos. No vamos a basarnos únicamente en un correo electrónico para cambiar una cuenta bancaria y hacer un pago. Del mismo modo, si nos llega un SMS, ayer todavía me llegó a mí un SMS, bloqueada en su cuenta 970 euros, haga clic aquí para desbloquear. No, ese clic, ese link me está llevando a una página fraudulenta en la que lo que quieren es que meta mis credenciales del banco para después ellos utilizarlas. Si me llega cualquier información de ese tipo, aunque parezca real, aunque parezca veraz, aunque parezca muy buena, no hagamos clic en ese link. Vamos a nuestro navegador o nuestra app en el móvil y abrimos nuestro banco o abrimos nuestra app y miramos a ver qué es lo que está pasando. O llamamos por teléfono al banco y preguntamos si eso es real o no. Nunca hagamos clic. Otro proceso básico, que también es gratis, copias de seguridad. Nuestra información se puede perder, se puede dañar, como decíamos, no solo por robo, sino también por un incidente, porque se me rompe el ordenador o porque lo pierdo. Nunca tengamos la información importante solamente en un sitio. Tengamos copias de seguridad, ojo, eso sí, también protegidas y securizadas. Hoy en día, con Google, con Microsoft, es relativamente fácil. Podemos sincronizar con nuestro OneDrive, podemos sincronizar con nuestro SharePoint, podemos sincronizar con el Drive de Google, según la herramienta que utilicéis. Ahí podemos ir guardando cosas. Otra opción muy simple y muy barata es un USB en el que yo pueda mantener la información. Ojo, convendría que ese USB estuviese bien protegido, encriptado, con una contraseña y guardado bajo llave, al ser posible. Pero bueno, copias de seguridad. Siguiente paso, protección del email. Lo que decíamos, es uno de los dos grandes caballos de batalla a los que nos enfrentamos. Más allá de esos procedimientos que nos permitan minimizar los riesgos, existen herramientas que nos ayudan, herramientas que se implementan sobre nuestros correos electrónicos y que ya les hacen un filtro. De modo que ya no caiga solo en mi responsabilidad o en mi capacidad de reacción en el momento en el que me llegue un ataque, porque al final siempre se me puede engañar. Estas herramientas lo que hacen es filtrar ese correo electrónico, de modo que van a eliminar cualquier archivo adjunto que pueda contener virus o malware
van a añadirnos marcas de recordatorio de esto que estamos hablando para que no tenga yo que acordarme, sino que directamente me van a decir, cuidado, que este mail no es de tu empresa, o cuidado, que este mail parece que puede no ser de quien dice ser, así que no hagas clic, y te lo incluyo dentro del propio correo para que lo veas. Son herramientas que nos dan una capa de seguridad añadida, una primera muralla para que ya todo lo más malo, por decirlo de alguna manera, nos lo quite el programa antes de que llegue a nuestros ojos. Para que estas herramientas funcionen bien, tiene que ser una herramienta buena. Esta hay que comprarla y hay que pagarla. Evidentemente, son mejores cuantos más clientes tienen, cuanto más implantación tienen en el mundo, y de esa forma están analizando más cantidad de correos electrónicos en el día a día y son capaces de detectar más amenazas. Esto, costes, pues orientativo siempre, evidentemente, porque como os decía, esto va a depender mucho de cada organización, pero puede ser del orden de los 5 euros al mes por correo, y es otra de las cosas que están incluidas en el kit digital. A partir de ahí, otra medida de protección, la gestión de vulnerabilidades. Vulnerabilidades son problemillas que pueden tener nuestros programas o nuestros equipos o nuestros ordenadores, cosas que no están bien dentro de esos equipos, de forma que pueden suponer el agujero por el que nos ataquen. Típicamente se habla de vulnerabilidades de software, son eso, fallos en los programas, y vulnerabilidades de configuración, quiere decirse cosas que no hemos puesto bien y que suponen un problema. Como ejemplo, el software. Software necesitamos software original. Aquí el coste está claro, quiero decir, no vale andar pirateando Windows y andar pirateando Office de cualquier sitio, porque lo más probable es que venga con un bicho metido dentro. Vamos a tener que pagar nuestra herramienta, ya sea Office o Google o la que corresponda en cada caso. Y vamos a tener que tenerlo siempre actualizado, quiere decirse. Cuando hablamos de esas vulnerabilidades nos referimos a que Windows, de repente, el programador que hizo determinada parte dejó ahí un agujero abierto y nadie se había dado cuenta hasta que un malo descubre ese agujero y lo aprovecha para atacarnos, para atacar a cualquiera que tenga ese agujero todavía en el sistema. Si Windows ha detectado, si Microsoft ha detectado ese agujero en algún momento, o a raíz del primer ataque a través de ese agujero se va a detectar sí o sí, Windows va a enviar un parche, una actualización, llamarlo como queráis, para tapar ese agujero. Entonces, tenemos que tener siempre el software original y tenemos que tenerlo actualizado. Nada de tener actualizaciones o nada de tener sistemas operativos de hace 20 años que ya no reciben soluciones de seguridad porque son una puerta abierta para que vengan a por nosotros. Y con respecto a la configuración, los servicios de los que hablamos aquí básicamente es el bastionado y la actualización. Bastionado es la forma de decir crear un bastión, crear una muralla en un equipo cuando lo montamos. ¿Qué significa esto? Significa, si el router de mi casa se llama Red Mi Casa y la contraseña es mi casa, el vecino nos la va a robar para navegar por Internet. Y el atacante en mi empresa la va a romper muy fácilmente para poder entrar dentro de mi red y llegar a mis ordenadores. Si la contraseña es admin, como traían algunos equipos antaño, por aquello del administrador, para hacer la primera configuración, claro, eso está así para que sea fácil cuando lo instalo, el montarlo, el entrar a la configuración y el poner mi propio nombre y mi propia contraseña. Si no me acuerdo de quitar admin, cualquiera va a poder hacer la prueba y entrar poniendo admin. A este tipo de cosas nos referimos con el bastionado, al ir configurando como debe ser los equipos y tenerlos siempre actualizados para evitar los problemas. Claro, hacer esto cuando solamente tenemos un ordenador y un router es relativamente fácil. Cuando empezamos a crecer en infraestructura y tenemos una empresa con una infraestructura tecnológica grande, empezamos a tener webs, empezamos a tener servidores, empezamos a tener cosas en cloud, empezamos a tener firewalls o redes en diferentes sedes de la empresa, y manejar todo eso y llevarlo controlado se hace muy complejo. Para facilitarlo, existen las herramientas de escaneo. Escáneres que lo que hacen es lanzarse, como haría un atacante, contra esas IPs, contra esas direcciones, contra esas infraestructuras,
y ver si hay alguno de esos agujeros abiertos. Aquí existen algunas herramientas gratuitas que, por supuesto, tienen sus limitaciones. Os apunto dos: OpenBus, que es open source, en teoría sin limitación, pero bastante complejo de instalar y de utilizar. Y Qualys, que es una de las herramientas mejores del mercado. Nosotros la distribuimos comercialmente, pero aparte de las de pago, tiene una versión gratuita con limitación en el número de IPs que se pueden escanear. Es interesante, además es muy sencilla de usar. A partir de aquí, si necesitamos más, pues el coste habría que valorarlo con cuidado, porque bueno, depende mucho, pues eso, del volumen de infraestructura que se tiene que monitorizar. Aquí llegamos a la madre del cordero, que se suele decir, la protección contra malware. Decía, crítico, imprescindible. Aquí hay que invertir sí o sí. Aquí yo recomiendo siempre gastar en esto. Es la otra pata. Decíamos, los dos mayores riesgos a los que os enfrentáis en vuestro día a día es que os engañen por email, que ante eso lo mejor es formarse y tomar medidas para no caer en el engaño. Y la otra pata, la otra mitad de los ataques, pasa por el ransomware y por los malwares que se nos instalan en el ordenador. Y esto, la única forma eficaz de protegerse una pyme es tener una buena solución de protección. ¿Por qué malware? ¿Y por qué os decía antes que, a pesar de intentar usar palabrotas, esta sí quiero dejarla muy clara? El malware no es un virus. Lo que llamábamos virus hace 20, 15, 10 años eran programillas que hacían cosas malas en nuestro ordenador, pero que eran programas como los que instalamos que tenían ese código para hacer las cosas malas en nuestro ordenador. Hoy en día el ransom no funciona así. No es un virus como los de antes. No tiene una firma, no tiene un trozo de código que se pueda decir esto hace pupa. Entonces este fichero es malo y lo limpio, que es lo que hace un antivirus. El ransomware va mucho más allá, va por etapas. Por eso veis cada día en las noticias que grandes empresas y grandes organizaciones, incluso agencias gubernamentales y la NASA y el Cuerpo Nacional de Inteligencia, en un momento dado pueden tener un ransomware, porque los antivirus no valen contra esto. El ransom, digamos que se haría lo mismo que un virus, pero dividido en muchas fases, en muchas etapas. Ahora no te llega un virus por correo electrónico que cuando le haces doble clic te infecta el ordenador y el antivirus lo detecta. No. Ahora te llega un pequeño trozo de código en un email que simplemente con abrirlo se ejecuta en tu memoria y empieza a hacer otras cosas por detrás. Pero simplemente eso, simplemente igual que cuando abres un correo electrónico, te muestro el texto, cuando abres el correo electrónico, ese código se mete en funcionamiento. A partir de ahí, ¿ese código qué va a hacer? Pues posiblemente vaya a pedir a una página web, como si hubieses hecho clic en un link, que se abra una página web. Y desde esa página web se va a descargar un pequeño ficherito que todavía no te va a hacer daño ni te va a hacer pupa y el antivirus de Windows no te lo va a reconocer, pero que ya lo tienes instalado y que está haciendo cositas. Y ese, a su vez, va a llamar a otro proceso o va a llamar a otro sitio para descargarse otro cachito. Se va montando como un puzzle. Lo que estoy diciendo, cogédmelo con pinzas, ¿vale? A nivel, si hay alguien técnico al otro lado, por favor, que comprenda que estoy intentando aterrizarlo, pero para coger la idea, ¿no? El ransom lo que hace es ir descargando sus armas, va montando su ejército dentro de tu infraestructura o dentro de tu ordenador y cuando ya lo tiene todo montado, entonces decide cuándo te va a atacar, ni siquiera en ese momento. Porque lo más probable es que cuando ya esté todo montado, quien lo envió en primer lugar, una persona que estaba detrás, ya sabe que ahí lo tiene todo y entonces va a entrar. Va a entrar a ver qué puede sacar. Y en función de si puede robar información que le sea útil para luego chantajear a otros, o en función de si va a poder utilizar tu ordenador para infectar a más, pues de momento no te atacará, no explotará. Va a utilizar esas herramientas para hacer todas esas cosas previas. Y en última instancia, desde luego sí, en última instancia va a explotar el ransom, te va a salir la pantallita roja y te va a decir que o pagas no sé cuántos bitcoins o no recuperas nada de lo que tienes. Ante esto, herramientas gratuitas, antivirus hay miles gratuitos. Yo sinceramente no recomiendo instalar ninguno. Ya el que trae Windows, el Windows Defender o el que trae Mac por sí mismos son tan buenos o mejores como cualquier otro antivirus. Ojo, para protegerte de los virus, de los que había antaño. Para protegerte de los ransom
y de este tipo de malware de nueva generación, un antivirus no sirve de nada, ni el de Windows ni otro. Hace falta lo que hoy en día, y estas son también una palabrota que me gustaría que os quedase, el EDR o el XDR. DR significa detección y respuesta. EDR viene de Endpoint, de dispositivo, Detection and Response, detección y respuesta en dispositivos. ¿Qué hacen estos software, estos programas? En lugar de analizar el código, como hacían con los virus, para ver si tiene un trocito de código que haga pupa, el EDR lo que hace es analizar el comportamiento que tiene ese programa mientras está ejecutando en nuestro ordenador. Quiere decirse, lo que decíamos antes, he abierto un email y de repente, sin hacer clic en nada, se ha hecho una solicitud a Internet. El EDR va a analizar ese proceso y va a decir, uy, esto es raro. No es normal que sin haber tenido una pulsación de ratón, sin haber hecho un clic, sin X acciones, esto esté pidiendo algo a Internet porque simplemente estaba mirando un correo electrónico. Ese tipo de cosas es las que hace un EDR. A nivel gratuito, yo solamente recomendaría uno. Os lo apunto ahí, Nextron Aurora. El problema de este EDR es que la versión gratuita solamente sirve para un único equipo, aunque lo podéis instalar en todos los que queráis, pero no vais a tener un control de lo que está pasando. Una herramienta EDR comercial puede andarse en torno a los 6 euros por dispositivo. Y está incluida en el kit digital. Así que prioridad absoluta aquí. Ventajas de un EDR gestionado. Como el nuestro, por ejemplo, nosotros lo que hemos intentado aquí es traer software del que están utilizando las más grandes empresas del mundo y las más grandes organizaciones del mundo. Lo hemos paquetizado para poder ofertarlo a la PYME en pequeñito. Es un poco más caro que un antivirus, pero protege de los ransomware. Esa es la gran diferencia. Aparte de eso, se cuenta con la ventaja de que un EDR tiene un control generalizado de toda la infraestructura. Si tú tienes 15 sedes, 50 empleados y 80 ordenadores entre los ordenadores de trabajo y los servidores, tener el EDR en cada uno de ellos lo que nos permite es analizar lo que está pasando en toda la infraestructura. Si en un ordenador aparece una infección, la va a parar, evidentemente. Pero si en 2 ordenadores aparece una infección, además de pararla, va a saltar una alerta completamente roja de ojito, que ya tenéis 2 en la empresa, es muy probable que haya algo iniciándose o que haya habido un correo electrónico iniciando este ataque que ha afectado a todos. Y evidentemente, pues con la garantía de tener a alguien detrás, como puede ser Actios o como puede ser otra empresa que distribuya un EDR decente, un EDR competente, que os dé apoyo en la implementación y en el uso y que os podáis olvidar de gestionarlo. A partir de ahí, control de accesos y perímetros. Pues bueno, los que tengáis infraestructura, pues ya sabréis lo que es un firewall, lo que es una VPN, una red privada para poder conectaros desde vuestra casa a vuestro negocio. ¿Hasta qué punto lo tenemos protegido? Simplemente dejamos que nuestro hotel o nuestra fábrica, el router que nos puso Telefónica o quien sea, y con eso ya opero. Y entonces, igual que yo opero desde mi casa, cualquiera podría operar desde la suya. ¿Cómo tenemos protegido? ¿Cómo tenemos amurallado nuestra infraestructura? Tanto a nivel de redes físicas, cuando hablamos del router o de los ordenadores de nuestra fábrica, como cuando hablamos de instancias cloud. Si tenemos toda nuestra información en Office 365, ¿cómo de protegido tenemos Office 365? Vale que es de ellos y que ahí no tengo mucho que implementar. Es más, ahí tengo la ventaja. Implementar seguridad en Office o en Google es gratis, pero hay que preocuparse de formarse y de concienciarse para configurarlo como Dios manda. De mano, ¿qué hacemos con las contraseñas? ¿Cómo las gestionamos? Mi contraseña es 1234, admiración, y luego le puse una A porque necesitaba tener símbolos, letras y números. ¿Cómo utilizamos esas contraseñas? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué seguridad tienen? ¿Dónde las guardamos? ¿Con quién las compartimos? ¿Cuántas veces las reutilizamos de forma que si hay una filtración, si un servidor mío, si una empresa con la que trabajo, una herramienta con la que trabajo,
le roban mi contraseña, la van a poder utilizar en todos los demás sitios en los que la tengo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí, el doble factor de autenticación o ya incluso el múltiple factor de autenticación. Aquello del mensajito que os llega al móvil, a la mayoría, me imagino, en muchas aplicaciones, cada vez que intentáis acceder, metéis vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña y luego dice proceso de verificación, introduzca el código que le mandamos por SMS. El doble factor de autenticación que se puede incrementar la seguridad metiéndole más factores de seguridad. Y después, pues eso, si tenemos infraestructura física o tenemos infraestructura en un cloud, tenemos cosas ahí guardadas, entonces convendrá analizar el tener un firewall, el tener un firewall de aplicación, el tener una herramienta de control de detección de intrusiones por si alguien se ha metido. Todo esto, el precio evidentemente depende de esa infraestructura, pero que sepáis que esto también puede estar cubierto dentro de la subvención del kit digital. Y más allá del perímetro. Hoy en día, antaño, era muy fácil decir, lo tengo todo en casa, tengo un ordenador que es mi servidor y ahí tengo todos los datos, alrededor tengo los ordenadores y los puestos desde los que trabaja la gente y todo eso lo cierro con un firewall, lo desconecto de internet y ya estoy seguro. Claro, el problema es que hoy en día nuestros datos, más allá de nuestro CPD o de nuestro ordenador servidor de datos que tengamos, están en 4.816 aplicaciones por internet. El CRM que utilizan los comerciales, la lista de distribución de MailChimp que me utiliza el Community Manager para hacer las publicidades, las redes sociales con las bases de datos de los clientes a los que mando correos. En fin, vosotros mejor que yo sabéis la cantidad de sitios y la cantidad de aplicaciones web con la que trabajáis y a la que subimos datos tan alegremente sin realmente preocuparnos de qué datos son y qué importancia pueden llegar a tener. Control de todo esto, existen herramientas muy potentes, son las que a día de hoy se llaman SASE, es seguridad más allá del perímetro, seguridad en el límite, seguridad en el borde, y que se andan también, pues eso, en torno a unos 5 o 6 euros por usuario. Y que pronto es probable que nosotros las podamos meter en kit digital. Hay algunas otras que podrían estar a través de otros proveedores, pero esto en concreto en kit digital es un tema delicado. Estamos todavía en proceso de ver si lo podríamos aplicar. Y finalmente, un plan de recuperación. Lo que hablamos, la seguridad 100% no existe. La cuestión es mitigar el riesgo para que sea lo menos probable posible que nos haga daño y que en el caso de que nos haga daño, que el impacto que nos genere sea el menor posible. Un plan de recuperación es básico. Hablábamos antes, copias de seguridad. Si la información se pierde, y aquí no hace falta ataques ni hacen falta cosas raras, simplemente eso. Se quemó el ordenador y, uy, la base de datos no la tenía en otro sitio. Copias de seguridad pueden partir de algo totalmente gratuito, como una sincronización con OneDrive o con el Drive, o guardadas en un USB. Podemos invertir un poquito en un equipo hardware, se llama NAS, un pequeño ordenadorcillo que ponemos al lado del nuestro y que automáticamente, sin que nosotros nos preocupemos, está sacando copia de seguridad de todo lo que hay. Y luego ya, si queremos más seguridad o si nuestra infraestructura es muy compleja y son muchos sitios de los que hay que sacar copias de seguridad y hay que automatizarlo y demás, pues entonces ya podríamos entrar a hablar de soluciones comerciales de pago. Pero tenedlo en cuenta y trabajadlo desde ya. Finalmente, otros activos de negocio, pues lo he hablado. Si tenemos aplicaciones web, si tenemos e-commerce, vamos a necesitar un WAF, vamos a necesitar una protección contra denegación de servicio para que nuestra aplicación esté funcionando y la gente pueda llegar a comprar en ella. Si tenemos equipos industriales, IoT, dispositivos médicos, dispositivos de control de fabricación, todo esto son equipos de los que nadie se acuerda, como de las Alexas o que tenemos en casa, de ese tipo de cosillas que metemos por ahí, o la Rumba, que también es inteligente, las metemos en nuestra casa o las tenemos en nuestra fábrica o en nuestra clínica y no somos conscientes de que son ordenadores, de que se están conectando a Internet, de que están intercambiando información, de que son una puerta abierta para que cualquiera pueda entrar. Y nadie se preocupa, o muy poca gente, se preocupa de lo que tiene ahí y del peligro que puede suponer si no está actualizado, si no está bien configurado, si deja esas puertas abiertas. A partir de ahí, pues también, protección cloud. Cuando nos hemos cambiado de tener los datos en casa en un servidor
en casa me refiero, en la empresa o en la oficina, en un servidor, a subirlo a Amazon o a Azure, pues de repente nos hemos cambiado a un mundo que desconocemos y que es completamente distinto y que requiere unos procesos de securización muy específicos que habría que ver en detalle para cada infraestructura. Y finalmente, si nosotros hacemos desarrollo, si nosotros desarrollamos nuestras propias webs o nuestras propias aplicaciones, ahí tenemos todo un mundo de riesgos que podemos generar contra nosotros mismos o contra aquellos a los que les desarrollamos el software. Entonces ahí es importante implementar toda una serie de medidas y controles para que el software que nosotros desarrollamos sea seguro. Lo dicho, nosotros como Actios somos un grupo de empresas, hasta 6, especializadas en los diferentes ámbitos tecnológicos, cada una especializada en un área. Somos más de 150 personas por toda España. En Andalucía somos más de 30, yo basado en Conil, en Cádiz, encantado de la vida de haberme conseguido venir a Andalucía. Y aquí en Andalucía tenemos grandes especialistas tanto en web como en desarrollo de aplicaciones y por supuesto en ciberseguridad. Recordaros también que tenemos un convenio firmado con la Confederación de Empresarios, que estáis invitados a utilizarlo y que supone pues, una horita como la que hemos podido tener hoy, pero específica sobre vuestro caso para daros las orientaciones previas de todo aquello que podéis ir haciendo de forma gratuita y de todo aquello que deberíais ir pensando en hacer, aunque sea de pago, para que podáis planificar cuándo o cómo os podría encajar plantearlo. A vuestra disposición absoluta para resolver dudas ahora o para convocar esa reunioncilla y ver vuestros casos en detalle. Irene. Muchas gracias, Pelayo. Sí, por aquí estoy. Nada, mira, te voy comentando lo que tenemos por el chat, ¿vale? Hay una aportación de Óscar Cano que comenta que se podría decir que la principal forma de empezar a reducir la brecha de seguridad en nuestras empresas sería el educar y formar a la plantilla para saber ver y cómo actuar frente a diferentes formas de ataque, sobre todo de ingeniería social, ¿verdad? Correcto, con lo que decíamos, todo pasa por un compromiso con la seguridad y por una concienciación de los riesgos para poder evitarlos. Al final, el inicio de cualquier ataque, voy a dejar de compartir pantalla si os parece, un segundo. Cualquier ataque, el 98% de los ataques se inician en un error humano, ya sea por parte de una mala configuración o por parte de eso, de caer víctima de un engaño, de una ingeniería social, de aquel que nos dice ser nuestro proveedor cuando no lo era para cambiar la cuenta bancaria. De nada vale tener todas las herramientas del mundo y gastar todo el dinero del mundo en tecnología si las personas no saben utilizarla o si las personas no son capaces de hacer la parte que a ellos les toca, que es la de la inteligencia humana, que esa no la cubre ninguna máquina. Cuando un atacante te llama, Irene, y te dice, oye, que te llamo de la Confederación de Empresarios de Málaga, pásame por favor el listado de empresas de Cádiz con las cuentas de facturación, tienes que ser tú la que se dé cuenta, más allá de que una herramienta pueda ayudar y pueda filtrar y pueda decir, oye, esto no parece muy propio, no parece muy lógico, pero al final en esa concienciación es donde está la clave de todo. Entonces, ese es el paso básico. Ahora bien, a las personas hay que apoyarlas, hay que darles herramientas para poder trabajar. Entonces, el siguiente paso a esa concienciación está precisamente en eso, en las políticas y los procesos de empresa, porque te voy a poner otro ejemplo con respecto a la importancia de las políticas. Un cliente que estaba muy habituado a que el jefe llamaba a su secretaria y le decía, necesito una transferencia urgente, pásame no sé cuánto por Bizum, hazme una transferencia urgente a esta cuenta. Él organizaba pagos, él organizaba sus guerras y la secretaria no le quedaba más remedio que cumplir con aquello que decía el jefe. El día que a la secretaria le llegó un WhatsApp diciendo, me han robado el móvil, hazme un WhatsApp urgente a este número para poder comprarme otro, pues evidentemente ella lo hizo. Procesos. Nada de mandar las cosas así. Las cosas se mandan de una determinada manera o por un determinado procedimiento establecido por empresa y así puedo verificar. Y si me llega un WhatsApp, pues entonces llamo. Muy bien. Mira, tenemos otra preguntita de Francisco Javier.
Pregunta, ¿es conveniente estar cambiando constantemente la contraseña de la Wi-Fi? ¿En la empresa se debe compartir la Wi-Fi con los 20, 30 o con los 40 empleados que estemos trabajando en ella? Vale, a ver. ¿Estar cambiando constantemente? No. Cambiar contraseñas es una buena práctica a nivel de Wi-Fi. A nivel de software podríamos entrar en discusiones más importantes. Quiero decir, nosotros desde el mundo de la ciberseguridad, a día de hoy, contamos con que las contraseñas ya no existen. Las contraseñas se rompen fácilmente, las contraseñas se roban fácilmente y la contraseña ya no sirve de gran cosa. Ese es nuestro criterio desde ciberseguridad. Aún así, cuando dependemos de ellas, evidentemente hay que cuidarlas. Cambiarla, pues cada cierto tiempo es bueno. Pensemos que las contraseñas se pueden romper, se pueden analizar los hash y ver, poder sacarla, poder extraerla, por así decirlo. Cuanto más larga y más compleja sea, más difícil y más tiempo va a llevar a hacerlo, pero conviene cambiarlas. Constantemente, no. Compartir la Wi-Fi con 20, 30, 40 empleados. Aquí entramos en peculiaridades de empresa. Esos 20, 30, 40 empleados hacen lo mismo, manejan la misma información. Me da igual atacar a uno que atacar al otro. O realmente hay cosas completamente distintas entre ellos. Porque entonces lo que deberíamos plantearnos es segmentar esa red y crear subredes. Esto no supone mucho coste, sí el esfuerzo de hacerlo, pero segmentar y crear diferentes redes. Por ejemplo, básico y fundamental, la Wi-Fi de trabajo no puede ser la que le demos a cualquiera que venga a visitarnos, un comercial, un cliente, alguien que venga a hacer una presentación. Tendremos que tener una Wi-Fi de invitados, que esté completamente separada de la de trabajo, para que si tú vienes a mi oficina y necesitas conectarte para ver tu correo electrónico, yo te invito a utilizar la Wi-Fi, pero evidentemente no la misma en la que yo estoy, porque yo no sé si tú en tu ordenador traes un ransomware que va a saltar de un equipo a otro. Entonces, eso segmentado. Entre los empleados, habría que ver la oportunidad de segmentar. Sí, eso, siempre una segmentación para invitados y para empresa, y a partir de ahí, dentro de la empresa, depende de cada empresa. Recomendaciones. Si tenemos un departamento más sensible, como puede ser recursos humanos, administración, finanzas, que es más susceptible de querer robarles la información, mejor que estén solitos. Si tenemos equipo industrial, que hablábamos antes, si tenemos Alexas o tenemos nuestras máquinas o nuestros dispositivos médicos de escaneo o de lo que sea, tenemos dispositivos inteligentes que necesitan conectarse a Internet, segmentemos también y separemos eso y controlémoslo de una manera distinta. No es lo mismo el comportamiento que puede tener un trabajador que el que puede tener una máquina. Entonces, ahí sí conviene segmentar. Vale. Y esta misma persona, también Francisco Javier, pregunta que este nuevo tipo de malware que ustedes han estado comentando, ¿tiene que ver y o está relacionado con cuando el antivirus te avisa de que te están siguiendo? De que te están siguiendo. Sí. A ver, lo primero, decir, el ransomware, el malware, no es nuevo. Llevamos muchos años, bueno, llevamos 4 o 5 años enfrentándonos muy seriamente con él. Es el que ha causado todos los grandes problemas últimamente, en estos últimos años, tanto en universidades como administraciones. El ataque del SEPE, que recordaréis todos, seguramente. Sí, El ataque de Everis, el de Telefónica, que también cayó víctima en un momento dado. Y junto con ellos, repito, 100 y pico mil pymes españolas, que esas no salen en las noticias, pero que se han visto sin sus ordenadores. 100 y pico mil por año, aproximadamente. Que te están siguiendo. Imagino que nos estamos refiriendo a otra cosa distinta. Cuando hablamos de estar siguiendo, probablemente puede ser que tenga un antivirus, un EDR, un sistema de protección mucho más complejo que un antivirus tradicional, que lo que esté haciendo es una cosa que en ciberseguridad llamamos threat intel, inteligencia de amenazas. Esto consiste en, más allá de lo que está pasando en mis equipos, ver qué está pasando en Internet. Ese es un servicio ya, digamos, de alto nivel, por decirlo de alguna manera, que consiste en que la empresa que nos lo ofrece está mirando qué pasa en redes sociales, qué pasa en la dark web,
Si nuestro correo electrónico se ha filtrado en brechas, en robos de datos de otras empresas, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues han robado a Facebook mi correo y mi contraseña. Y eso está a la venta o está público en Internet, en la dark web. Entonces, ese tipo de soluciones lo que van haciendo es analizar eso. Tienes un correo por ahí perdido y parece que alguien está usando ese correo en otro sitio y no eres tú. Entiendo que lo de seguir se puede relacionar con eso, pero ahí más que malware estaríamos hablando de ingeniería social. Eso no es un programa dañino, eso es alguien que está utilizando datos o nuestras referencias o que nos está tocando por LinkedIn para de alguna manera llegar a engañarnos en algún momento. Sí, apuntaba nuestro compañero Pedro que quizás se pueda estar refiriendo al tema de las cookies, ¿no? Que saben lo que estás buscando, lo que... No. Vale, bien. Bueno, las cookies por aclararnos. Cuando entramos en cualquier página web, esa página web tiene unos ficheritos que se llaman cookies, que se instalan en nuestro ordenador, si lo permitimos, el famoso botón del GDPR, del aceptar las cookies. Y eso se instala en nuestro ordenador y a partir de ahí esa página web, cada vez que volvamos a visitarla, pues sabe quiénes somos, nos puede ofertar nuestras ofertas preferidas o nos puede evitar tener que volver a autenticarnos, a meter contraseñas y demás. Entonces, a veces son muy útiles, a veces son básicamente para conseguir pillarnos en publicidad, para saber qué estamos viendo, qué no estamos viendo, para que luego Google, en cualquier sitio que visites, te ponga publicidad de aquello que has buscado el día antes. Entonces eso, las hay benignas que nos vienen muy bien porque nos facilitan el trabajo, las hay, digamos, neutras que nos van a mostrar publicidad o le van a servir a la página web para saber cuántas visitas tiene, cuántas veces vamos, si repetimos compras, le va a servir para ese tipo de cosas y puede haberlas malignas, puede haberlas que a la hora de instalarse sirvan como un caballo de Troya para ver qué hacemos y darnos seguimiento. Sí, podría ser que se refiriese a eso. Pero lo mismo, más que malware, volvemos a lo mismo. Son pequeños inicios que no sabemos dónde van a acabar. Un pequeño troyano que se ha instalado para espiarnos puede ser que sea simplemente para mostrarnos publicidad y que no tenga ningún efecto más maligno más allá de eso. Y eso mismo se llama Google, que es la mayor empresa del mundo. O puede ser que nos lo haya instalado alguien malo y que eso después inicie un ataque. Sí podría ser en esa línea. Muy bien, Pelayo, pues... Perdón, aprovecho que todavía no claro, sí. aprovecho esto de las cookies para hacer otro recordatorio más. Desde que empezó GDPR nos hemos vuelto todos locos con pantallitas de aceptación. Deseo aceptar las cookies y no configurar solo las básicas, Ojo con eso, porque es uno de los puntos en los que más problemas de malware se están dando. En el momento que nosotros hacemos clic en algo, en el navegador, estamos aceptando, estamos pidiendo. Si la ventanita realmente era para aceptar las cookies, pues ya está, se nos van a descargar las cookies y todo muy legítimo, todo muy auténtico. Luego nos va a salir otra ventanita de desea aceptar notificaciones, que os habrá pasado. Si le das a aceptar, entonces de repente en el móvil te empiezan a salir en la pantalla toda la publicidad que te quiera mandar esa web o en el navegador te empieza a salir toda esa publicidad porque lo has aceptado y lo has hecho tú. Y a lo mejor pensabas simplemente que era el de las cookies de todo el mundo y que no pasaba nada, pero sí pasa. Pues igual que esa ventanita, te puede salir otra que te ponga a aceptar y lo que estás es descargándote un ransomware. Entonces, mucho ojo con darle a aceptar a esos mensajes sin leerlos. Lo primero sin leerlos porque no sabemos lo que aceptamos. Pero en la medida de lo posible, evitémoslos. Sobre todo en sitios que no confiamos. Si nosotros vamos a la página de nuestro banco o vamos a la página de Telefónica o una cosa más o menos respetable, o a Amazon, vale, aceptamos y listo. En cualquier página que no tengamos muy claro quiénes son, mejor ignorémoslas. No aceptemos ni cookies ni aceptemos nada. Vamos a ver hasta qué punto podemos ver todo lo que queramos ver sin necesidad de aceptar nada. Y ya cuando tengamos un poco más de confianza, entonces ya nos lo planteamos. Muy bien, pues Pelayo, no hay más dudas, al menos por aquí en el chat. Si cualquier asistente se ha quedado con alguna cuestión en el tintero, pues que nos la haga llegar en los próximos días, que la mandaremos a Pelayo y os contestaremos sin problema. Y nada, solo me queda agradecerte
tu intervención, Pelayo, que creo Nada. que ha sido muy fructífera. Muchas gracias a vosotros. Has aclarado muchas cuestiones y nada, espero que haya servido de ayuda. Eso espero. Y en ¿Vale? cualquier caso, lo dicho, cada empresa es un mundo, cada organización merece ser tratada con cariño. Entonces, no tengáis ningún problema en contactarme y hablamos de vuestro caso concreto para poder enfocarlo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Y a los asistentes os comento que ahora cuando os desconectéis os saldrá una encuesta de satisfacción, ¿vale? En la que podéis dejar cualquier comentario y nada. Esperamos que os haya gustado y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.